con Carmen Sánchez Maillo, secretaria académica del Instituto CEU de la Familia, y con Pablo Velasco, que está a la izquierda y es el decano de nuestra Facultad de Humanidades y Comunicación. La mesa se llama La familia, santuario de la vida. Gracias, Marcos. Gracias al Instituto de Humanidades, que lleva incansablemente, yo creo que con mucho éxito, organizando estos congresos de bioética. Me encanta esa presentación de que esta es la mesa del Instituto de la Familia. En realidad, el título de esta mesa es Santuario de la Vida. Y precisamente la familia es santuario de la vida, de una vida que tiene que ser protegida, que es un bien que tiene que ser reconocido. Bueno, me ha encantado la ponencia de don Mario y cómo iba introduciendo temas que son fundamentales. Pero para hablar de esto, cuento con dos ponentes que espero que os susciten, bueno, pues no sé si preguntas, reflexiones, comentarios, y que aunque Marcos ya ha dicho algo de ellos, yo muy brevemente voy a decir un poquito más. Decía Marcos que es la mesa del Instituto de la Familia. Pues aquí a mi izquierda está Carmen Sánchez Maillo, que es la secretaria académica del Instituto de la Familia, que sabéis que está presente pues ya en casi todas las universidades del CEU. Aprovecho para hablar de mi libro y os digo que, como todos los años, convocamos un concurso de premios CEU por la vida, al que estáis invitados todos a presentar distintas candidaturas. Bueno, pues Carmen Sánchez Maillo es la secretaria académica de este instituto. Es doctora en Derecho, tiene diversas publicaciones, lidera un grupo de investigación como investigadora principal precisamente del papel de la familia, papel fundamental en la sociedad, y es madre, bueno, es esposa y madre de 4 hijos. Pablo Velasco, que ya ha dicho Marcos que es el decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación, es doctor en Derecho y Periodismo, pero además es secretario de Comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas. Ya os diré por qué cuento esto, porque hay algunas campañas que van especialmente sobre la familia y la vida. Está continuamente maquinando cómo llegar de una manera directa en los temas más fundamentales, ¿no? Que es lo que necesita la sociedad de nuestra época, el entorno en el que vivimos, y es esposo y padre de 6. En cualquier caso, creo que son voces absolutamente autorizadas para hablar del tema que nos ocupa y cómo la familia es ese santuario de la vida y cómo hay que difundir frente a esa cultura del descarte que comentaba don Mario y que tanto se refiere a ella el Papa Francisco, cómo hay que difundir otra serie de cuestiones que además en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos es lo que nosotros vivimos, ¿no? El entorno familiar, el cuidado, la alegría, la belleza, el bien que supone la familia. Así que sin más, Carmen, si te parece, comienzas tú, nos das una serie de notas. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias al Instituto de Humanidades por invitarnos al otro instituto, al Instituto de la Familia, a este Congreso de Bioética. Estamos encantados de estar en esta mesa en la que precisamente vamos a hablar de familia, de la actualidad de esta carta, de esta encíclica y de la familia. ¿Y por qué vamos a hablar de la familia? Pues porque en esta encíclica se refiere mucho a la familia, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos los alumnos y espero pues, que esta mesa redonda sea para vosotros también interesante, en el que vamos a plantearnos por qué habla de familia Juan Pablo II en esta carta. Entonces,
Yo me quiero detener un momento a reflexionar con vosotros sobre esa cita también de Juan Pablo II, que dice que la familia es el futuro de la humanidad. Y me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿qué le pasaría a la humanidad si decae la familia? ¿No? ¿Habría humanidad? ¿Habría seres humanos? Humanidad en el sentido de seres humanos y de calidad humana, ¿no? Me gusta mucho y cito mucho una frase de Chesterton que dice: ese triángulo de verdades, padre, madre, hijo, no puede ser destruido, pero puede destruir a las civilizaciones que vayan contra ella, ¿no? Entonces yo esta mañana me pregunto aquí con vosotros si estamos acompañando a la familia, si esta civilización es pro familia o no, ¿no? ¿Habría humanidad sin familia? Mi tesis es que no. Mi tesis, siguiendo a Chesterton y siguiendo a todos los grandes y a todos los papas, es que no. Si decae la familia, decae el humano y decae la civilización, ¿no? ¿Y por qué hablamos esta mañana también de familia en medio de este congreso de bioética, pues en el que vais a hablar de muchas cuestiones a lo largo del día de hoy y de mañana? Pues porque también en el Evangelium Vitae hay muchas referencias a la familia. Y la trata así, como el futuro de la humanidad se fragua en la familia. También lo dijo el Papa Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, ¿no? Y la familia, como decíamos también, decía el obispo Monseñor Iceta y decía Carmen ahora también, es ese santuario de la vida, es ese lugar donde la vida es acogida y es protegida y tiene una misión especial al servicio de la vida. Y por eso tiene que ser, la familia se dice muchas veces y decimos muchas veces los que trabajamos en familia, que necesita ser apoyada por la política, por la legislación, por la economía, y la familia también tiene que redescubrir su misión. Juan Pablo II se le llamaba, entre otras muchas cosas, el Papa, el Magno, el Papa de la familia, porque tuvo muchísimas intervenciones sobre la familia y porque hizo además una pastoral familiar y se dedicó muchísimo a la familia. Y la familia también tiene que ser acompañada por otras familias. La familia no puede ser una isla desierta, sola, ¿no? Tiene que ser acompañada por otra familia en todas sus etapas, porque justamente si no decae. Bueno, pues a los 30 años de esta encíclica, de 1995 a 2025, ¿por qué os hemos convocado aquí? ¿No? Y también os pregunto, ¿tiene interés esta encíclica? Porque si volvemos sobre ella, está como en el marco de este Congreso de Bioética y habla de la vida en muchos momentos de la vida. ¿Tiene interés? ¿Tiene actualidad? Porque si no lo tiene, ¿por qué volvemos a ella? Volvemos a ella porque tiene interés, porque tiene actualidad, porque nos sigue diciendo algo. Y es una encíclica que marca un punto de reflexión sobre el valor de la vida, esa vida que tiene un carácter inviolable y la dignidad de la persona. Y dice que la vida humana está en una situación muy precaria y sitúa dos momentos, cuando viene al mundo y en la vejez, ¿no? Literalmente lo dice así. Y aporta, y esta carta plantea que la vida tiene un valor desde el comienzo hasta su fin natural, ¿no? Muchas cosas de las que ya se hablaba hace 30 años, esas amenazas a la vida, al inicio de la vida y al fin de la vida, con el aborto y con la eutanasia, nos las encontramos ya hoy consolidadas, ¿no? Esa preocupación que se mostraba en 1995 sobre la dignidad de la vida, ¿no? Del concebido, del enfermo, del anciano, del discapacitado, 30 años después nos encontramos que esas amenazas y preocupaciones se han multiplicado y se han consolidado, diría, ¿no? Se habla de dignidad, hoy tanto se habla de dignidad y de la defensa del débil, y yo me quiero preguntar también con vosotros, ¿quién es el débil? ¿Quién creéis vosotros que es el débil de nuestras sociedades? ¿No? ¿Quiénes son los débiles? Hay muchos débiles, ¿no? Débil es el que necesita protección, que su vida pues está en un suspiro, ¿no? Creo que los débiles, desde luego, es el concebido, el que no ha nacido, es el enfermo, ¿no? Y son las personas ancianas. Y hoy también se dice mucho qué es lo progresista. Lo progresista es lo que avanza. Y también yo os planteo, ¿creemos que lo progresista es tener justamente la posibilidad de disponer de la vida de ese débil? Parece que hoy lo progresista es esa posibilidad. ¿No será ¿no? la disponibilidad de la vida con el aborto y con la eutanasia? ¿No será lo progresista cuidar precisamente al débil y honrar precisamente al débil?
Algo que trata mucho esta encíclica, habla mucho del aborto, pero habla mucho también de la vejez, de la ancianidad. Y plantea, uno de los temas que me parece también que tiene mucho interés, es que en otros momentos, en otras generaciones, o desde luego antiguamente, se honraba a las personas mayores, tenían esa dignidad, ¿no? Y pide un pacto como generacional de cuidado a los mayores. Si los mayores te han cuidado, es algo que plantea y es algo que hemos perdido mucho. Bueno, la Evangelium Vitae también tiene muchas referencias a la familia. Por eso tenemos esta mesa y por eso hablamos de la familia. Esta carta habla mucho de la familia. Como santuario de la vida, fijaros, santuario nos remite al lugar santo, como es un lugar primario, originario de la vida, en el que tienen un papel fundamental los padres, que son esos primeros titulares de la educación de los hijos, y son los padres los que nos enseñan el valor de la vida y el respeto a la vida, porque todo sucede en la familia está esa vida naciente, ¿no? Esa vida que va a nacer, ese recién nacido, esa persona que está enferma o esa persona que está muy anciana. Todo sucede en la familia y por eso la familia es el lugar de la defensa de la vida, es el lugar también en el que si, por ejemplo, alguien joven, un hijo de esa familia, una hija de esa familia, se queda embarazada, pues la familia es ese lugar y esa red de apoyo, ¿no? Como si se pone enferma también, es ese lugar de cuidado de la vida enferma, ¿no? Yo vengo estos días como pues un poco tocada porque en familia cercana tenemos esa vida débil, esa vida que se va apagando, ¿no? Entonces te haces muy consciente y todo sucede en la familia. La familia es el único lugar de la vida, ¿no? Fijaros que se habla muchas veces de los animales en comparación con la familia. La persona es un animal familiar, entre otras muchas cosas. En la familia es el lugar en el que se espera la vida, con esa esperanza del que va a nacer, qué nombre le pondremos, será niño, niña, se espera la vida. Los animales no esperan la vida, ¿no? Simplemente viene. Es el lugar en el que se cría y se educa la vida, en el que se comparte la vida en todo su transcurso, en todas sus etapas, ¿no? Todos hemos sido esos recién nacidos, esos niños, adolescencia, juventud, madurez, todo se da en la familia y en la familia se cuida esa vida enferma y esa vida anciana, ¿no? Esa familia es ese espacio que es el lugar único para la persona. Si la persona es un ser único y irrepetible, cada uno de nosotros, lo decía don Mario, cada uno de nosotros tenemos nombre, apellido, tenemos una biología, tenemos, ¿no?, unos genes. La familia es el único lugar que te reconoce con esa especialidad con la que eres, ¿no? Y se te quiere aunque seas un petardo y aunque seas un pesado. Si vas al trabajo y eres un pesado, pues eres un pesado. Pero si vas a la familia, pues se te quiere, es el único espacio, ¿no? Por eso dice de nuevo Chesterton, dice, el lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina, un comercio, una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia. Es la familia, ¿eh? Es la familia, ese lugar. Y es ese lugar también, la familia, que cuando una persona falta, pues también hacemos memoria a esa persona que falta, ¿no? Que la honramos, que nos acordamos de ella, que rezamos por ella. Todo sucede en la familia. Por eso a la familia se le ha llamado el lugar de la vida, ¿no? Se cuida la vida, se dona la vida. Y es ese espacio también de dignidad, donde se nos enseña esa dignidad. Ningún lugar mejor que la familia para tratar con dignidad. Como vemos cómo tratan nuestros padres a un recién nacido, a otro hermano, a una persona discapacitada o a sus padres, trataremos nosotros también, ¿no? Es el lugar también, la familia, de transmisión de la fe. En la vida van transcurriendo todas las etapas, desde la vida naciente a la vida joven, a la vida enferma, y se enseña ese sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Te lo da la familia. Y es también lugar de entrega, porque en la familia uno se entrega, ¿eh? Se hace principalmente en la familia. Bueno, el Evangelium Vitae tiene también citas que todos conocemos, que se refieran a la familia. No es bueno que el hombre esté solo, no estamos llamados a vivir solo, queremos vivir con amigos, queremos vivir con alguien, estamos llamados a vivir en una unidad profunda, ¿no? En una comunión. O los hizo varón y mujer, cita que también conocemos, lo que nos lleva a una alteridad de personas, a una
diversidad de personas. Y luego esa cita tan conocida también por todos, creced y multiplicaos, tened hijos, que como personas jóvenes pues nos asombra. Y es que los padres somos colaboradores con Dios en la generación del ser humano, y esto tiene una grandeza enorme. Yo creo que los momentos más intensos en la vida es cuando uno, ya lo veréis vosotros, y os deseo que tengáis esos momentos, os deseo profundamente que tengáis esos momentos, porque son momentos de alegría. Cuando esperas un hijo y eres consciente de que esperas un hijo, o cuando ves la cara de tu hijo recién nacido. Esos son momentos eternos en la vida, ¿no?, de una belleza en la vida, y ahí es el hombre y la mujer los que somos colaboradores con esa obra de la vida, ¿no? Entonces es un momento trascendente y es un momento de belleza enorme y de responsabilidad enorme, ¿no? Dios confía al hombre y a la mujer esa tarea de la vida, ¿no? El hombre está llamado, esta es una cita del Evangelium Vitae, a custodiar el mundo. Tenemos una responsabilidad sobre el mundo y sobre generaciones futuras, a preservar ese hábitat natural, dice esta encíclica, de todas las especies animales hasta la ecología humana. Fijaros, se habla muchísimo hoy de ecología, pues ya en el año 95 la primera ecología, la ecología humana, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad enorme mediante la procreación. Y la familia es esa esperanza de lo humano, ese lugar más humano al que siempre se puede volver, decía el profesor Alvira, se puede volver porque te perdonan, se puede volver porque te ayudan, se puede volver a celebrar lo bueno, ¿no? ¿Cómo está hoy la familia? Habría muchísimo que decir de esto, lo digo en 2 palabras. La familia, como sabemos todos, hoy como institución tiene sus luces y sus sombras. Está tocada, está dañada. Todos sabemos que cada vez menor número de personas se casan y menor número de hijos, ¿no? También es un momento, el momento universitario, para pensar qué quiero yo de mi vida, porque cada vez menos personas se plantean el matrimonio y la familia. Se ha dejado de plantear como un bien, lo hemos dejado de testimoniar como un bien. Aquí cabe una pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? Cada vez menos personas quizá tienen ese modelo de familia, quizá en sus abuelos, ¿no? Hay muchos problemas en la familia, todos lo sabemos, pero también esta encíclica, aunque reconoce todo esto, tiene un mensaje de esperanza frente a las legislaciones que permiten ese daño a la vida que estamos viendo, frente a ese horizonte de luces y sombras. Hay un choque entre el bien y el mal que se libra en la familia, pero también hay signos de esperanza. También hay signos de esperanza entre vosotros y las personas jóvenes, porque hay nuevas sensibilidades, hay nuevas iniciativas, porque tampoco podemos olvidarnos de que hay muchísimas familias que día a día crían y educan a sus hijos y cuidan la vida enferma y acogen a otros hijos. Me sorprenden las familias que acogen, por ejemplo, a personas discapacitadas. ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa para que esas familias tengan esa grandeza? Entonces también en medio de estas sombras hay estas luces, ¿no? Hay una belleza en la familia y hay una belleza también en la entrega, en esa entrega. No todo es una felicidad, hay una entrega, pero hay una belleza también en la entrega, ¿no? Entonces creo que hay 2 caminos, en la persona, en la familia, en la sociedad, y hay un camino que simplemente las palabras que tiene este camino nos la dicen, ¿no? Hay un camino que es un camino de disposición de la vida, y por qué no vamos a decirlo, un camino de cultura de la muerte, un camino de individualismo, un camino de soledad, y en cambio hay otro camino, un camino de la vida, un camino que reconoce la vida como un don, la vida como una entrega, y un camino de protección de la vida y de trabajar en la familia, y es en pro de la familia, ¿no? Y estoy segura que este segundo camino provoca una plenitud y una alegría en medio de la entrega, porque seguimos a alguien con mayúsculas que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese es el camino de la humanidad y el camino también de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Pues ella ha hablado de la familia como santuario de la vida. Todo esto tiene mucho que ver con lo que será vuestro desarrollo profesional y con el tema que yo creo que va a abordar Pablo, que es el de la cultura de la vida, que tiene mucho que ver con celebrar, con proponer, con cuidar. Hemos visto cómo
El cuidado es específicamente humano y eso necesita muchas patas. Una, sin duda, es la familia, porque es en la familia donde se cuida por excelencia, pero necesita además toda la ayuda que vosotros como profesionales, cuando desarrolléis vuestro trabajo, estaréis realizando en cada ocasión. Por eso el cómo cada uno desarrolla estas cuestiones, pero tiene también mucho que ver con proponer, celebrar, entender cómo se percibe desde la familia el valor de la vida humana, ¿no? Y qué hay que hacer para ello. Así que yo creo que ahora Pablo Velasco nos va a dirigir unas palabras para que luego podamos entablar un pequeño diálogo. Muy bien, muchísimas gracias. Os confieso que para mí es una alegría estar aquí, porque estoy entre amigos. Y aquí veo aquí en primera fila al profesor Carlos Gregorio Hernández, al profesor Juan Ignacio Grande, al vuestro profesor Rafael del Río, a Carmen Fernández de la Cigoña, a Carmen Sánchez Maillo. Es que, o sea, entendéis, la universidad es una amistad y para los profesores realmente estas conversaciones, pues, bueno, pues es signo de esa amistad, ¿no? Entonces no quería dejar de comentar eso porque para mí me conmueve esta cuestión. Al escuchar ahora a don Mario, decía una cosa que me parece muy interesante y que quiero compartir con vosotros, que sois la mayoría de alumnos de medicina, aunque sé que hay algunos alumnos de humanidades aquí que son unos valientes que se han venido. Hay también de farmacia, también estáis de farmacia. Bueno, alumnos de medicina y farmacia, a los dos grupos os digo, que, y más, ¿no? De otros grados también, de otros grados de ciencias sanitarias. Ahora cuando don Mario hablaba de tantos médicos humanistas que ha habido en la historia, ¿no? Y pues podéis recordar Gregorio Marañón, Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa, etcétera, ¿no? Grandes escritores, grandes lectores. Y aquí tenéis en el caso de medicina, a vuestro decano Tomás Chivato, que se empeña siempre en hablaros de la humanización de la salud, a vuestro decano Gonzalo Herradón, que es un experto en literatura. Un día le tenéis que pedir que os cuente todas las lecturas que él maneja, ¿no? Lecturas de ficción relacionadas con vuestro grado. Y además aquí tenéis al Instituto de Humanidades Ángel Ayala, que precisamente es un instrumento que tenéis a vuestro servicio para eso, ¿no? Para desarrollar esa vía humanista de la que os ha hablado también don Mario, ¿no? Y realmente las palabras que voy a decir hoy en esta mesa redonda van un poco dirigidas en ese sentido, porque lo que quiero hablar es del término cultura. La palabra cultura recoge, se ha ido extendiendo el concepto de cultura y recoge una amplia variedad de significados. Hay un antropólogo que se llama Abraham Moles que ha recogido 250 definiciones distintas de cultura. Y realmente la palabra cultura, bueno, pues sirve para prácticamente cualquier cosa. Pero dejadme que empiece con una anécdota que recoge George Beigel, que es el biógrafo de Juan Pablo II, en una biografía que se llama Testigo de Esperanza. Alguno veo que aquí asiente porque la tiene en su casa, seguro, porque el Papa Juan Pablo II ha sido el Papa de nuestra vida, el de vuestra vida ha sido Benedicto XVI y Francisco, pero es una biografía que seguro que os interesaría. Y comienza así, describiendo una escena en Cracovia en 1942. Como dice, en la jornada número 1181 de la larguísima y oscura noche del alma polaca. Estaba Polonia invadida por la Alemania nazi. La nación polaca, o sea, Polonia, ha sido una de las naciones más invadidas a lo largo de la historia. Y a pesar de que ha sufrido invasiones de prácticamente todos los pueblos de alrededor, continúa, porque el alma polaca reside en otro lugar, ¿no? Y entonces, en ese momento, hay un piso en el barrio de Niki, en la ribera del río Vístula, en Cracovia, es de noche, están con las persianas bajadas un grupo de gente y están celebrando una cosa que se llama teatro rapsódico. El teatro rapsódico es un elemento esencial de la cultura polaca. Es una forma de representar teatro recitando sin atrezzo, sin atavíos prácticamente, no hay mucho movimiento,
pero recoge, bueno, pues parte de la tradición y de la historia polaca. Y ahí, en ese momento, hay un grupo de amigos que están haciendo un acto clandestino de resistencia cultural. Alrededor, en las calles de Polonia, de Cracovia, han instalado los nazis altavoces y en ese momento esos megáfonos empiezan a difundir una noticia, la noticia de una victoria más de la invencible Wehrmacht. La Wehrmacht era el ejército alemán. Algunos miembros de los que están allí concitados en esa expresión cultural lo toman como una metáfora de lo que está pasando, ¿no? Ahí están ellos recitando una poesía preciosa mientras hay un ruido ensordecedor en la calle. Y allí había un actor de 22 años que se llamaba Karol Wojtyła, que era un estudiante de un seminario clandestino que hizo caso omiso, evidentemente, al barullo procedente del exterior e impertérrito continuó recitando como si la áspera voz metálica del poder ocupante sencillamente no existiera. Esta es la idea de cultura que voy a desarrollar. El mismo Juan Pablo II, 40 años después de esta situación, ya era papa, en 1980 hace un discurso en la UNESCO. La UNESCO es la sección de la ONU dedicada a cultura y educación. Y allí Juan Pablo II dice, la cultura es aquello por lo que el hombre accede más al ser. Aquí Juan Pablo II lo que hacía era continuar la tradición de la doctrina social de la Iglesia, que no contrapone naturaleza y cultura, porque naturaleza y cultura no se define una por eliminación de otra, sino que la cultura lo que hace es desarrollar el ser. Y en esta concepción, además, Juan Pablo II la desarrolla en la encíclica que nos ocupa, en Evangelium Vitae. Evangelium Vitae, que ya sabéis, como os ha indicado antes don Mario, se publica el 25 de marzo. El 25 de marzo sabéis qué fecha es, ¿no? ¿Qué se celebra? Se celebra la Anunciación. Si sumáis 9 meses al 25 de marzo, os da 25 de diciembre. O sea, era un día precioso para hablar de defensa de la vida, que es de lo que habla la encíclica de Juan Pablo II. Y Juan Pablo II utiliza en esta encíclica este término tan querido para él, que es la cultura. Y lo utiliza 83 veces. He hecho la búsqueda, porque ahora con las herramientas que tenemos es más fácil. 83 veces. 20 veces utiliza la palabra cultura de la vida y unas 10 veces cultura de la muerte. Utiliza la palabra cultura con todo el sentido, porque cultura no es como os decía, es un término complejo, no es solo bueno, pues lo que podríamos pensar, ¿no? Literatura, pintura, cine, la estética, incluso la educación. No, sino que se extiende mucho más. La cultura es una red de significaciones, de lenguajes, la cultura popular, las tradiciones, los bailes, las fiestas, pero también cultura es la publicidad, la moda, el comportamiento, la actitud, el consumo, la convivencia y un largo etcétera. Es la conducta manifestada, ideas, creencias, valores. Y os decía que Juan Pablo II insiste mucho en utilizar esta palabra cultura y habla cultura de la muerte para definir algo que ha definido y que os adelantaba ya la profesora Sánchez Maillo. El gran problema que detecta, la gran oscuridad que detecta Juan Pablo II en nuestros días es que hay una conciencia pública de que los delitos se pueden volver derechos. Lo decía ahora don Mario en una de las diapositivas. En esta época nuestra celebra y canta derechos inviolables, pero pisotea los derechos del concebido y no nacido. Esta época pervierte la libertad humana, porque ha olvidado las dos dimensiones esenciales de la libertad humana. Las dos dimensiones esenciales son de la libertad el servicio a los demás y la sumisión a la verdad objetiva. Pero decía Juan Pablo II en esta encíclica, no todo es que pone un ambiente, bueno, refleja un retrato realista pero oscuro, sino también presenta luces, y enumera unas cuantas, y una de ellas, una gran luz que propone Juan Pablo II es la familia. Y la familia, como decíamos ahora, es santuario de la vida. ¿Y cómo es santuario de la vida? Pues yo me voy a detener simplemente en uno de los puntos que es santuario de la vida, que es en la celebración, en la transmisión cultural. Juan Pablo II decía
que había tres dimensiones, tres maneras para evangelizar la vida. La primera es anunciar la vida, proclamar y testimoniar la vida eterna, Jesús es la vida, anunciar el Evangelio y sobre todo la relación personal de cada hombre con Dios. También hablaba Juan Pablo II de servir la vida, que es lo que os va a ocupar a vosotros, servir la vida. Y la siguiente mesa redonda que vamos a tener, que ya serán médicos, ahí es donde vamos a tener ejemplos encarnados de lo que es esto. ¿Habéis visto el obispo don Mario, el arzobispo, el escudo arzobispal que estaba aquí proyectado? ¿Os habéis fijado? Ponía una frase en latín, todos los obispos se ponen un lema, en este caso era omnium servus, servir a todos, servidor de todos. Y no sé si habéis visto, en el escudo tenía una imagen. Es un pelícano rasgándose la tripa para alimentar a sus crías. Los pelícanos hacen eso. Cuando no tienen nada que dar de comer a sus crías, con el pico ellos mismos se rajan la tripa y la sangre les da a alimentar a sus crías. Pues queridos futuros médicos, farmacéuticos, etcétera, enfermeros, eso es un poco va a ser vuestra vida. Vosotros vais a hacer tal esfuerzo, vais a dar vuestra vida para dar vida a los demás, ¿eh? Es un buen sistema. Pero el tercer punto era celebrar la vida. Y celebrar la vida es lo que Juan Pablo II propone como vía de evangelizar, una vía más para evangelizar la vida. Y lo hace después en el punto 84 de la encíclica, dice: gracias a un nuevo y genuino descubrimiento del significado de los ritos y su adecuada valoración, las celebraciones litúrgicas, sobre todo las sacramentales, serán cada vez más capaces de expresar la verdad plena sobre el nacimiento, la vida, el sufrimiento y la muerte. Es decir, que en los ritos que tenemos, que todos hemos visto en nuestra familia, ritos de la cultura popular, ritos que nos han llegado dentro de la familia, ritos que son gratuitos y en los que expresamos una gratuidad, dice Juan Pablo II que se expresa la verdad plena del nacimiento, de la vida y de la muerte. Porque me imagino que todos, de vuestro bautizo igual no os acordáis todos, claro, pero sí que habréis estado en algún funeral, en alguna misa en memoria de alguien que ha fallecido, y ahí se expresa la verdad plena. Pero Juan Pablo II no solo se limita a cuestiones sacramentales, sino habla también de las ricas y diversas tradiciones y costumbres culturales y populares, donde se expresa, como os digo, la verdad plena de la vida. Y yo os propongo que os acordéis de aquellas tradiciones, fiestas, celebraciones en las que habéis participado y que os ha llegado a través de la familia. Porque la familia es santuario de la vida, porque hay dos características fundamentales en la familia: gratuidad y gratitud. Gratuidad, es decir, lo gratis, ¿qué significa? ¿Lo gratis significa que vale cero? No. Lo gratis significa que no hay dinero en el mundo para pagarlo. Y la gratuidad es algo a lo que estamos, estamos llamados, ¿no? Cuando alguien nos hace un favor o nos hace algo por nosotros, tendemos a dar las gracias, ¿no? Pero dar las gracias no significa devolver el favor, sino es subrayar la deuda que tenemos. ¿Y cómo podemos hacernos merecedores de una deuda que va a ser imposible pagar? Cuando decimos gracias, muchas gracias, nos han hecho un favor. No estamos devolviendo nada, pero lo que estamos es asumiendo una deuda simbólica y lo que tenemos que hacer es, hacer mérito, ¿no? En nuestra vida que nos queda con eso que hemos recibido, desarrollarlo. Esto significa gratuidad. Y entonces lo que yo os propongo es la familia es santuario de la vida, la familia es luz en un mundo de oscuridades. Y una de las dimensiones por la que es luz es en la celebración, celebrar, por cierto, no significa algo divertido. Fundamentalmente la etimología de celebrar es reunir y acoger todo el sentido de lo que se está produciendo. Con lo cual, la celebración de un nacimiento, la celebración de un cumpleaños, la celebración del patrón de vuestro pueblo y la celebración también de un funeral tiene que tener ese signo de gratitud a lo que estamos llamados. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues entre vuestras dos intervenciones, hilando también con lo que previamente dijo don Mario, a mí me sorprende cómo en este mundo en el que vivimos, nosotros, yo creo que la inmensa mayoría de nosotros os veo y creo que con las caras de los alumnos, pocos debéis ser padres o madres, con los que están sentados en primera fila sí, y aquí en la mesa también, pero desde luego todos somos hijos, ¿no? Y creo que la experiencia de la mayoría es, bueno, pues cómo hemos sido cuidados, que nos enfademos o no, queremos a nuestros padres, no os voy a decir queréis a vuestros hijos, nosotros sí queremos a nuestros hijos, eso es lo que se vive habitualmente, ¿no? Y sin embargo, vivimos en un contexto en que la sociedad no invita al cuidado, no invita a la entrega, no invita al compromiso. Y quería que dialogarais un pelín si en toda esa cultura de la vida que se transmite como santuario, como la familia, no hay una cierta hipocresía y una cierta contradicción entre lo que se dice, lo que se vende y lo que luego vivimos. Y por eso señalaba al inicio la campaña de la Asociación Católica de Propagandistas, en las que, seguro que vosotros no lo habéis visto, pero frente a un lema que probablemente os suene, que era borracha y sola, yo quiero poder volver borracha y sola, bueno, pues a lo mejor alguna vez, pero os aseguro que no permanentemente, porque uno también se cansa de eso. Frente a borracha y sola, desarrollasteis una campaña en la que ponía en valor, bueno, pues lo bueno y lo bello del arraigo, de quien te sostenga, de un entorno que es el propio de la familia, ¿no? Así que empiezas tú, Pablo, Carmen, luego tú. Voy a decir eso como los clásicos, ¿no? Me alegra que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque era una campaña en la que he participado, en lo que hemos participado, ¿no? Que los tres que estamos aquí somos miembros de la Asociación Católica de Propagandistas. No sé si recordáis esa campaña, ¿no? Pero lo que se trataba fundamentalmente era de hablar de una cuestión cultural. El peligro del que avisa Juan Pablo II en esta encíclica es que hay una serie de atentados contra la vida, claramente, ¿no? Habla del aborto, habla de la eutanasia y habla de muchos más, pero de lo que hablaba Juan Pablo II era de que hubiera una conciencia pública en el que esos delitos o esas cuestiones que antes o hace tiempo eran indudablemente inmorales, pues ahora incluso se tornen en derechos. Y realmente es un punto en el que la sociedad debe reflexionar, ¿no? Porque cuando algo nos llama la atención, ¿no? Algo que claramente se nos impone como contrario a la moral, la oscuridad a la que nos enfrentamos es convencernos de que eso es un derecho, de que acabar con la vida de un no nacido realmente pertenece a la decisión por derecho de otra persona, ¿no? Y así dicho, es una cuestión tan llamativa que el aviso de Juan Pablo II por eso era tan lúcido, ¿no? Y la propuesta que hacíamos en esta bueno, pues campaña, ¿no? En este vídeo que hacíamos de la Asociación Católica de Propagandistas era, no, si es que lo natural, lo que verdaderamente el sentido común nos llama, lo que nos sale es celebrar la vida, alegrarnos por el nacimiento de un nuevo niño, aunque sabiendo dónde va, ¿no? Y sabiendo que las circunstancias económicas pueden ser complicadas, que hay motivos de desesperanza, pero ningún motivo de esos puede negar la vida a un ser humano. Gracias, Pablo. Carmen. Pues bueno, nos decía Carmen que mirándoos al auditorio, que claro, pues estáis en un momento de la carrera, y no sé, yo me pregunto, digo, a lo mejor todo esto, yo soy profesora en la Facultad de Derecho,
y a lo mejor todo esto a vosotros de la familia, no sé, me gustaría a lo mejor si luego tenemos un momento que podáis decir si os queda lejano, si os lo planteáis como proyecto vital. ¿Por qué hablamos de familia, ¿no? En este marco? Decíamos, ¿por qué hablamos de familia en este marco de este Congreso de Bioética? ¿Por qué esta carta habla de familia? ¿Y por qué la familia la hemos descrito como lugar de la vida, ¿no? Y nos preguntaba Carmen, ¿hay como una incongruencia entre que hablemos muy bien de la familia, o eso lo entendía yo, y que cada vez se forme menos familia? Porque nosotros en el Instituto de la Familia pues siempre estamos tratando los datos de familia, de matrimonios, de número de hijos, es decir, estamos como con estos datos también por analizar los datos, por analizar los porqués. Y la familia, como yo os he tratado de describir, es ese lugar de la vida, ¿no? Por excelencia es el lugar de la vida. Además, yo creo que España somos un país muy familiar. En estos estudios y encuestas que se hacen, entre las cosas que valoramos más en España, vosotros pensarlo, se os pregunta, ¿qué cosas os importan en la vida? Pues en España somos un país muy familiar y muy amistoso, ¿eh? Somos de familia y de amigos. Pero luego tenemos el dato de que cada vez menos personas fundan una familia, contraen matrimonio o tienen menos hijos. Esto a lo mejor es una pregunta que había que devolveros a vosotros universitarios, es decir, ¿es que se ha dejado de percibir como un bien fundar una familia? Pues aquí habrá diversidad de opiniones, ¿no? Pero, no sé, desde esta mesa os planteamos como reflexión, y ese vídeo que es muy, yo os diría que lo busquéis porque es muy, muy expresivo, ese vídeo de la CEP, lo que es llegar solo a casa, trabajar muchísimo, dedicar una vida a lo personal, a lo individual, frente a una vida con familia, ¿no? Porque en la familia se celebra la vida, se espera el que van a hacer, se celebra el cumpleaños, se cuida, ¿no? Entonces es que es un camino verdaderamente la familia, yo así os lo planteamos desde esta mesa, frente a un camino de individualismo, es un camino de bien, de verdad y de belleza. No exento de entrega, no que decir, no, es que entonces, no, pero es que en la entrega hay una belleza, ¿no? Yo creo que también, no sé, a vosotros, también hay una belleza pues cuando uno ve una familia con varios hermanos, cuando uno ve una familia numerosa, yo creo que ahí se percibe esa belleza, ¿no? Y se están dejando de haber esas familias numerosas, hay la tendencia de muchísimos hijos únicos, ¿no? De personas que no tienen primos, que no tienen sobrinos, ¿no? Es algo que es característico de nuestra sociedad. Entonces yo como que os devuelvo esta reflexión y desde luego lo que en esta mesa del Instituto de la Familia os proponemos es la familia como lugar de vida y como lugar de felicidad, de entrega y de belleza. Pues en realidad todo esto es para que seáis muy conscientes de que en vuestro desarrollo profesional y personal la familia va a ser vuestro aliado. En primer lugar, porque la familia sostiene a cada uno, en lo bueno y en lo malo, ¿eh? La familia, bueno, pues celebra lo bueno, acompaña lo complicado. Y ponía varios ejemplos, don Mario, de qué sucede cuando no es así. De hecho, es muy llamativo que tanto Japón como Reino Unido tengan ministerio de la soledad, que va a ser un problema al que vosotros, como profesionales, haréis frente. Pero además es que, además de sostener a cada uno, la familia va a ser vuestro aliado en el desarrollo de las distintas cuestiones que tengáis que hacer en el ejercicio de vuestra, yo no diría solo profesión, sino de vuestra vocación, porque son ellos los que van a acompañar, los que van a llevaros a los pacientes, los que van a vigilar que efectivamente sigan vuestras indicaciones, los que... La familia es absolutamente necesaria para toda la sociedad, pero quizá especialmente para lo que vosotros vais a desarrollar, ¿no? Además de, como os digo, bueno, pues el acompañamiento personal. Y como yo quería ganar algunos minutos para no retrasar mucho el programa y la siguiente intervención, a partir de aquí, que ya nos hemos pasado 3 sobre el horario previsto, pero sí quería saber si cualquiera de vosotros quiere hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes. Pregunta, pega, observación, comentario, lo que vosotros queráis.
Bueno, gracias a los tres por esta ponencia. San Juan Pablo II en la encíclica habla de la ligera diferencia entre la gravedad del homicidio y el fratricidio, ¿no? Que es un asesinato entre hermanos. Y ya que hablamos de familia como santuario de la vida, sí quería que profundizarais un poquito, si puede ser, sobre la gravedad de estos atentados contra la vida, como es el aborto o la eutanasia, precisamente porque suceden dentro de la familia. Gracias. Aunque aquí los tres son de derecho, yo solo apunto y luego vemos quién te quiere contestar, ¿vale? Pero sí que apunto que jurídicamente es un agravante cuando el delito que se comete tiene una relación o un vínculo familiar directo, ¿no? Entonces, el parricidio es mucho más grave que matar a un señor, que en cualquier caso es grave, ¿eh? Pero a un señor que pasa por la calle y que no lo conoces de nada. Bueno, pues el parricidio es mucho más grave, aunque sea un delito que solo se puede cometer una vez, porque luego ya te has cargado a tu padre, ¿no? Esto es otra de esas contradicciones que yo quería que plantearan en la mesa, así que como yo solo modero, solo pongo este dato. Sí, vale. Sí, efectivamente, los tres hemos pensado en lo mismo, ¿no? En el agravamiento penal que supone la relación de parentesco. Pero yo iría un poco más allá, ¿no? Claro, es que quizá la traición mayor, ¿no?, es cuando has depositado toda la confianza en alguien, ¿no? Y precisamente en la relación familiar es una relación tan estrecha, entonces escandaliza mucho más, ¿no?, una acción así dentro de la familia. Pero esto entonces nos tiene que pensar, primero, que hay entonces algo más allá, algo más potente, o sea, que si nuestro corazón ni siquiera esa sed de esperanza y de confianza, ni siquiera nuestro padre, nuestro hermano, nuestro hijo, ni siquiera lo va a colmar, simplemente es un aviso, es un signo de que entonces estamos llamados a algo más grande, pero también estamos entonces llamados a cuidar especialmente la relación familiar, ¿no? Entonces yo creo que esa indicación que has hecho tú es muy pertinente y muy sagaz, porque escandaliza mucho, pero lo que dice San Juan Pablo II al hablar de familia como santuario de la vida es, oye, que esto es muy serio, oye, que la relación familiar es muy serio y nos va la vida en ello, ¿no? Entonces, evidentemente en el momento, ¿no?, en momentos heroicos de cuidado dentro de la familia, pero no, pensemos en el día a día. Pensemos en lo cotidiano que es cuidar de una familia, en lo cotidiano que es cuidar de tu hermano, o cuando toque cuidar de un padre, ¿no? Yo creo que entonces, bueno, pues qué bien, has dado un aviso muy interesante. Bueno, pues efectivamente en la línea de lo que están diciendo en la mesa y de tu pregunta, yo diría que la familia como lugar humano que es y como en el que hay seres humanos, pues está tocada también de fragilidad. Tiene una enorme belleza, tiene una enorme capacidad de entrega, pero el ser humano en la familia, solo y en la familia es capaz de lo mejor, de dar la vida, es capaz de acabar con la vida, o de tener violencia en la familia, o de causar daños en la familia. Y como decían Carmen y Pablo, pues jurídicamente está mayormente castigado y luego toca muchísimo a la persona ese daño le toca a la persona de por vida si es en la familia, ¿no? Y es que la familia necesita ser acompañada y ser guiada también. Yo lo decía antes, la familia no es una isla desierta que pueda estar sola, cumple muchas funciones esenciales, insustituibles, pero tiene que ser también acompañada, ¿no? Tiene que ser. Entonces, es ese lugar de la vida y de la entrega, pero necesita compañía y guía. Yo diría esto. Entonces, tenemos familias que acompañan a otras familias en las etapas, en todas las etapas. La familia necesita ser acompañada y guiada. Bien, lo curioso además es que todos los sistemas totalitarios, una de las primeras medidas que imponen es intentar acabar con los vínculos familiares, con ese, digamos, atenuante del parentesco. Hay mucha más obligación de delatar, de denunciar, de si es tu hijo, si es tu padre.
Hombre, nosotros no estamos ahí, pero lo cierto es que esa gravedad afecta, salvo cuando la vida es vulnerable, porque legislamos que podemos acabar con la vida del que va a nacer y con la vida del que está en una situación complicada o en trance de morir. Yo soy 54, así que voy a terminar ya. Te agradezco mucho tu pregunta, pero sí que quiero terminar con una afirmación rotunda. No es cierto nunca que la única alternativa sea matar a un ser humano. No es cierto. Entonces, esta sociedad tendrá que buscar y potenciar todas las demás alternativas que van por el cuidado, que van por la dignidad, que van por el respeto y el reconocimiento que supone cada vida humana. No la que a mí me parezca bien, sino todas y cada una de ellas. O si no, caeremos en la hipocresía de, bueno, pues criticarlo, pero de facto aproximarnos a sociedades eugenésicas dependiendo de los criterios de quien tenga fuerza para imponerlos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a los ponentes y continúa la siguiente ponencia, no sé si con un tiempito o no. Bueno, muchas gracias. Sí, 5 minutos.